Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En aquel tiempo, habiéndose reunido la gente, Jesús comenzó a decir: esta generación es una generación malvada. Pide una señal y no se dará otra señal que la de Jonás. Porque así como Jonás fue señal para los ninivitas, así lo será el Hijo del Hombre para esta generación. Y va explicando el Señor pues lo que ocurría con Nínive y con Jonás. Y hoy el Evangelio nos invita a centrar nuestra esperanza en Jesús mismo. Así como Jonás fue señal para los ninivitas, el Señor es el que nos señala el camino de la conversión en esta Cuaresma. Justamente el Papa San Juan Pablo II ha escrito que no será una fórmula lo que nos salve, pero sí una persona y la certeza que ella nos infunde. Yo estoy con vosotros. Dios, que es Padre, no nos ha abandonado. El cristianismo, decía el propio San Juan Pablo II, es gracia. Es la sorpresa de un Dios que, satisfecho no solo con la creación del mundo y del hombre, se ha puesto al lado de su criatura. Dios nuestro Señor está de nuestra parte. Dios nuestro Señor está jugando o luchando en nuestro equipo, en nuestro campo de batalla, pero en nuestras trincheras. Nos encontramos empezando la Cuaresma y le pedimos al Señor no dejar pasar de largo la oportunidad que nos brinda la Iglesia. Este es el tiempo favorable, este es el día de la salvación. Son palabras de San Pablo, que la Iglesia hace suyas en esta Cuaresma. Cuando contemplamos la pasión y el rostro sufriente de nuestro Señor Jesucristo, todavía pediremos más señales de su amor. Aquel, dice San Pablo en la carta a los Corintios, estoy citando el anterior y ahora, aquel que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que nos hiciéramos justicia de Dios en él. Más aún, el que ni a su propio Hijo perdonó, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con él todas las cosas? ¿De verdad pretendemos todavía más señales? Hay algo más que Salomón, aquí hay algo más que Jonás, dice el Evangelio. El rostro sufriente de la hora extrema, de la hora de Cristo en la cruz, es un misterio, decía el Papa San Juan Pablo II, es un misterio el misterio, ante el cual el ser humano ha de postrarse en adoración. En efecto, para devolver al hombre el rostro del Padre, Jesús debió no sólo asumir el rostro del hombre, sino cargarse incluso del rostro del pecado. Palabras muy bonitas las del Santo Padre Juan Pablo II. Por eso nosotros hemos de entender que no es simplemente una apariencia la que hace el Señor, que contemplaremos en esta Semana Santa. No es una apariencia, no es simplemente que como coges una imagen y la pintas, ¿no? La pinta de colores y le pones un poco de rojo, le pones un poco de
de amarillo, le pones un poco de blanco y con esos colores pues haces una combinación de un rostro doliente y sangriento, porque es así. No, es la realidad, el rostro del pecado. El rostro del pecado. He aquí al hombre, aquí tenéis al hombre. Dirá, pues, Pilato en el momento antes de condenar a Cristo. Ecce homo. Contemplemos desde el silencio del desierto, empezamos el domingo, lo que todo cristiano ha de hacer en cualquier tiempo, decía San León Magno, rezar, ahora ha de ejecutarlo con más solicitud y con más devoción. Así cumpliremos la institución apostólica de los 40 días. Dice institución apostólica. Tiempo de Cuaresma no es un tiempo que se inventaron en el siglo XIX, porque, bueno, no, es institución apostólica, dice el propio Papa de la época de los bárbaros. Señor, lo reconocemos todos los días, yo confieso que somos pecadores. Y si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros, dice San Juan. El pecado, la universalidad del pecado, aparece con frecuencia en el Antiguo Testamento y también es enseñada en el Nuevo Testamento. Cada día tenemos necesidad de pedir perdón al Señor por nuestras faltas y pecados. Le ofendemos quizá en cosas pequeñas, ¿no? Y sin una expresa voluntariedad actual con nuestras acciones y con omisiones, de pensamiento, de palabra y de obra. Lo que dice el Vaticano II en la Gaudium et Spes, lo que la revelación nos dice coincidiendo con la experiencia. El hombre, cuando examina su corazón, comprueba su tendencia al mal. Se ve anegado por muchos males. Esto explica la división íntima del hombre. Y hoy, mientras hacemos nuestra oración con el Señor, y a lo largo del día podemos hacer nuestra aquella ejaculatoria del publicano que no se atrevía a levantar la vista en el templo y que reconocía, como también lo podemos reconocer cada uno de nosotros, haber ofendido a Dios. Oh Dios, decía lleno de humildad y de arrepentimiento, ten compasión de mí que soy un pecador. Cuánto bien nos puede hacer esta breve oración, repetida con un corazón humilde, claro está, no como el fariseo, que se ponía en primer lugar y no tenía ningún miedo de decirle al Señor, gracias, que no soy como los demás hombres. En cambio, ten compasión de mí que soy un pecador. Estas palabras las puso el Señor en boca del publicano, pero para que tú y yo la dijéramos muchas veces. Los hombres suelen confundir el pecado con sus consecuencias y les entristece entonces el fracaso que introduce en su vida personal o la humillación de haber faltado a un deber o los daños producidos a otras personas y ven el pecado en relación a su propio ideal roto o al mal causado a otros. Sin embargo, no hay pecado sino en cuanto ofensa a Dios. Si yo no hago mal a nadie, dice la gente, si yo no hago mal a nadie. En cambio, como dice la Escritura, he pecado contra Yahvé Dios. Lo dice el rey David cuando se da cuenta del delito que cometió contra Urías. Había cometido un pecado de adulterio y además quiso y mató, indirectamente, pero mató al marido de la adúltera, un amigo y uno de sus mejores generales. Sin embargo, el adulterio, el crimen, el abuso de poder, el escándalo que da al pueblo, además, los graves que hubieran sido, los juzgaba superados en malicia por la ofensa a Dios. ¿Que tenía miedo al castigo? Bueno, posiblemente sí, pero también era consciente de que era una ofensa contra Dios.
como aquel que decía, ¿confesarme de qué, señor cura? Yo no tengo pecados. Esto lo he oído yo, ¿eh? Y aquel cura le decía, Señor, solo hay dos clases de personas que no tengan pecados. Los que no han llegado al uso de razón o los que la han perdido. ¿En cuál de los dos grupos está usted? Porque es así, ¿eh? Es así. El pecado. El hombre no puede entrar verdaderamente en el misterio de la muerte y de la resurrección de Cristo para sacar de ella los frutos de la redención y de la gracia. Dice San Agustín, mi pecado más incurable era no creerme pecador. Señor, te pedimos que nos ayude a reconocer nuestras culpas, a reconocer que hemos pecado contra el cielo y contra ti. Como dice el hijo joven, el pequeño, el que se marchó lejos de la parábola, el hijo pródigo. He pecado contra ti. Y el salmista habla aún más claramente. Tibi soli peccavi, contra ti solo pequé, dice el Salmo 50. Es el salmo que San José María rezaba todos los días antes de acostarse y que después siguen rezando los distintos prelados que le han ido sucediendo, pues que rezan el Salmo 50. Ese tibi soli, decía San Juan Pablo II, no anula las demás dimensiones del mal moral, como es el pecado en relación a la comunidad humana. Sin embargo, el pecado es un mal moral de modo principal y definitivo en relación con Dios mismo, con el Padre, con el Hijo. Así pues, el mundo, decía el Papa, el mundo contemporáneo, y el príncipe de este mundo trabajan muchísimo para anular y aniquilar este aspecto en el hombre. Y en cambio, lo decía esto en un Ángelus, el 16 de marzo, tiempo de Cuaresma, en cambio la Iglesia trabaja sobre todo para que cada uno de los hombres se encuentre a sí mismo con el propio pecado ante Dios solo, y en consecuencia para que acoja la penitencia salvífica del perdón contenida en la pasión y en la resurrección de Cristo. Es un don del cielo poder reconocer mis pecados, sin excusas ni mentiras. Es una gracia de Dios el acercarnos hasta la fuente inagotable de la misericordia divina y poder decir, Padre, perdona nuestras ofensas. Qué paz tan grande da el Señor cuando alguien le pide perdón. No basta con reconocer nuestros pecados, es preciso que su recuerdo sea doloroso y amargo, dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Que hiera el corazón, que mueva el alma al arrepentimiento, de modo que sintiéndonos angustiados interiormente, nos movamos a recurrir a Dios nuestro Padre, pidiéndole con humildad que nos saque las espinas de los pecados, clavadas en nuestra alma. Los niños te enseñan muchas cosas y nunca dejan de sorprenderte. Bueno, es la realidad de esto. Pues ayer, hablando con los niños que se van a confesar dentro de 15 días o no, 20 días, pues todavía por tanto no se han confesado ninguna vez. Pero te hacen preguntas muy, muy inteligentes. Y el otro día uno de ellos me preguntaba, bueno, el otro día no, ayer, uno de ellos me preguntaba, pero si uno se va a confesar, pero antes, cuando ha cometido el pecado, dice, bueno, total, lo voy a hacer porque me voy a confesar después. ¿Se ha arrepentido? ¿Se ha arrepentido? Claro, está aplicando las 5 partes de la confesión, el examen de conciencia, el dolor del pecado, el propósito de la enmienda. Si yo sé que voy a confesarme, digo, total, me voy a confesar dentro de poco, pues ya cometo este pecado. Eso no se le perdona, ¿no? Me dicen.
Pues hay que hacer un poco el pino para explicarle a los niños que a veces pasa eso, pero que en el entretiempo entre que uno dice, bueno, voy a cometer el pecado y total, ya me confesaré, y después cuando va a confesarse, pues se ha arrepentido, tanto del pecado como del el ejercicio ese que ha hecho de cara dura, de decir, bueno, total, me voy a confesar, pues Señor, perdóname, me arrepiento también de esto. Claro, claro que hay tiempo para arrepentirse, ¿no? Por eso es importante fomentar en nosotros el dolor de corazón, el deseo de nunca más pecar. Aunque sepamos, y Dios también lo sabe cuando nos perdona, que los pecados que cometeremos dentro de un tiempo. Por eso la confesión no es una vez en la vida. ¿Mm? No es una vez en la vida. Como decían algunos antiguos, que la confesión era solamente vez en la vida. Entonces la gente iba retrasando la confesión, o incluso el bautismo, hasta poco antes de la muerte, ¿no? Dios, Señor, está dispuesto a perdonarlo todo de todos. Al que viene a mí nos dice, yo no lo echaré fuera. No es voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda ni uno solo de estos pequeñuelos. Es más, como enseña Santo Tomás, la omnipotencia de Dios se manifiesta sobre todo en el hecho de perdonar y usar de misericordia. La omnipotencia, no la misericordia, la omnipotencia, el gran poder que tiene Dios en el hecho de perdonar y usar de misericordia. Porque la manera que Dios tiene de mostrar que tiene el supremo poder es perdonar libremente. No está obligado a perdonar, lo hace porque quiere. Por su inmensa bondad borra mi pecado. Le pedimos a Dios. En el Evangelio aparece la misericordia de Jesús con los pecadores, como algo constante que se repite una y otra vez. Los recibe, los atiende, se deja invitar por ellos, come con publicanos y pecadores. Se metían con el Señor, se despreciaban al Señor. Y el Señor los comprende, los perdona. Y cuando algún fariseo lo criticaba, él se lo dejaba muy claro. No necesitan médicos los sanos, sino los enfermos. Y el Hijo del Hombre ha venido a buscar lo que estaba perdido. Por eso, aunque estemos perdidos un poco de tiempo, no todo el tiempo, ¿no? Aunque sean unos momentos concretos, pero el Señor viene a buscarte. Y como la oveja perdida, como la oveja a lo mejor que se ha roto la pata, pues el Señor sale a buscarte y carga sobre sus hombros a esa oveja perdida o a esa oveja herida. Y la lleva al aprisco y la cura y la entablilla y le pone pues todo tipo de remedios para las heridas que tenga, para curarla definitivamente, para que vuelva otra vez a estar bien. No sé si tú has visto la serie esta española sobre Isabel la Católica, ¿no? Pues ahí sale este confesor de la reina, que era el franciscano Francisco Jiménez de Cisneros, que en un principio rechazó el honor que se le hacía, pero como las órdenes de la reina, además, menuda reina, eran tajantes, tuvo que someterse. Y aquel hombre llegó a la corte pobremente vestido, con un viejo sayal, y se dice que el día que la reina fue a confesarse con él, Cisneros, sentado en una silla, hizo señas a Isabel para que se arrodillase a su lado. Como aquello era contrario al protocolo que se había seguido hasta entonces, la reina Isabel se lo hizo notar a Jiménez de Cisneros. Padre, es norma que el confesor de la reina se arrodille ante ella para oírle en confesión.
A lo que contestó Cisneros: aquí no hay ninguna reina, solo hay una pecadora arrepentida que pide perdón, y yo, que aunque indigno, represento a Dios. Vuestra postura razonable es de rodillas, y la mía, como representante del Señor, por más que indignamente, sentado. Y así se hizo. Y la reina comentó después: este es el confesor que a mí me gusta. Porque aquella mujer reconocía la gran dignidad del sacramento de la penitencia, que es el mismo Cristo el que nos perdona. Reconocer nuestra pequeñez ante Dios es colocarnos en nuestro sitio. Como decía Gabriel y Galán en una poesía de juventud: ante Dios de rodillas alza tus preces, que cuanto más te humilles, más te ennobleces. No es perder la dignidad el humillarse, no es el rebajarse como eso, de un modo indigno, un modo, no se me sale la palabra ahora, una especie de como de esclavitud, de sometimiento, de ignominia, o si quieres, de deshumanizarte, ¿no? No, al contrario. Ante Dios de rodillas alza tus preces, que cuanto más te humilles, más te ennobleces. La ofensa debe ser perdonada por el ofendido, y el pecado solamente puede ser perdonado por el mismo Dios. Así lo hicieron notar a Jesús unos fariseos: ¿quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Cuando le presentan a Cristo aquel hombre paralítico. Y nuestro Señor no rechazó estas palabras. Al contrario, sirviéndose de ellas para mostrarles que Él tiene ese poder precisamente porque es Dios. Y después de la resurrección lo transmitió a su iglesia, a sus apóstoles, para que ella, por medio de sus ministros, lo pudiese ejercer hasta el fin de los tiempos. Recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, le dijo el Señor a los apóstoles, les serán perdonados. Y a quienes se lo retuvierais, les serán retenidos. Al Señor lo encontramos siempre dispuesto al perdón y a la misericordia en el sacramento de la confesión. Muchas veces ya no lo hago, evidentemente no lo hago aposta, no lo hago para que todos me vean, pero cuando salgo de confesarme en el colegio todas las semanas, y están a lo mejor varios chicos esperando para confesarse, uno o dos, y están, digamos, en cuanto se abre la puerta, ellos entrar para ser ellos los penitentes y dejar pasar al penitente que sale de la puerta del penitente en el confesionario de obra, de madera, ¿no? Y de puerta de madera, pues se sorprenden cuando ven que sale un cura y dicen, bueno, pues yo quiero confesarme. Entonces se dan cuenta de que el cura sale de la parte del penitente, no de la parte del confesor. Es un poco sorprendido. Bueno, pues sí, también los sacerdotes nos confesamos y los sacerdotes también necesitamos acudir al sacramento. Al Señor le encontramos siempre dispuesto al perdón y a la misericordia. Podemos estar absolutamente ciertos, dice el Catecismo Romano, de que Dios está inclinado hacia nosotros, de tal modo que con muchísimo gusto perdona a los que de veras se arrepienten. Es verdad que pecamos contra Dios, pero también es verdad, lo dice el Catecismo, que pedimos perdón a un Padre cariñosísimo, que tiene poder para perdonarlo todo. Y no solo dijo que quería perdonar, sino que además anima a los hombres para que le pidan perdón. Y hasta nos enseña con qué palabras lo hemos de pedir. Por consiguiente, nadie puede tener duda de que porque Él lo ha dispuesto, en nuestra mano está, por así decir,
recobrar la gracia divina. Le hemos obligado a Dios, porque Él se ha comprometido. Y le obligamos a que nos perdone. Perdóname la expresión. Y le animamos a que nos dé la gracia, ese don de su sangre. Desde luego, este catecismo romano, que es el catecismo que se publicó después del Concilio de Trento, pues ya decir yo, de exigencia o de tenebrismo o de tremendo, pues tremendo no es, porque ahora bien lo que dice la expresión, un padre cariñosísimo, dice el Catecismo de Trento, o el Catecismo romano, como quiera llamarle, o San Pío V. Perdona nuestras ofensas, Señor. Te lo pedimos porque tú nos lo enseñaste en el Padre Nuestro. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Lo rezamos cada día y como hemos aprendido, el Señor nos lo enseñó. Y el Señor espera esta generosidad que nos asemeja al mismo Dios, porque si vosotros perdonáis a otros sus faltas, también os perdonará vuestro Padre Celestial. Se cuenta, son anécdotas que he sacado de la vida de los santos, que estaba a punto de morir San Juan de Ávila, no San Juan de la Cruz, sino San Juan de Ávila. Por el relato de un autor del siglo XVII, Luis Muñoz, sabemos que recibió el Santísimo Sacramento con gran humildad y devoción. Y la marquesa de Priego, que quería o mandaba que se hiciese por él. Le preguntó qué quiere que haga por San Juan, ahora que va a morir, por San Juan de Ávila. ¿Qué quiere que haga por usted? Y le decía San Juan, misas, señora, misas y aprisa. Fue su respuesta. Y estas palabras causaron impresión en los presentes, que le decían, si este gran siervo de Dios pide misas, ¿qué será de nosotros? Misas y aprisa, señora. Bueno, esto es una de las cosas que a veces se olvida cuando fallece un ser querido, pues unas personas lloran, lamentan su pérdida, se lamentan un poco al Señor, diciendo, ¿por qué has permitido que se muera? ¿Cómo permites que nos separemos? Con lo que le queríamos, con lo que nos quería a nosotros, tal. Bueno, pero ¿por qué no? También, por supuesto, evidentemente la separación de un ser querido nos produce dolor, pero misas y aprisa. Es decir, pues pídele al Señor en el sacramento de la Eucaristía, en el sacrificio eucarístico, pídele al Señor que la acoja en su misericordia y en su bondad, que perdone nuestras faltas y pecados. Los pecadores los santos siempre se consideran pecadores. Y como te decía en esa anécdota anterior, muchos pecadores se creen santos. Vamos a pedirle al Señor esa luz para ver con claridad la enorme diferencia que hay entre lo que debemos al Señor y lo que le damos, que nos quedamos tantas veces cortos. Perdonad y seréis perdonados, dad y se os dará. La medida que uséis con otros, esa se usará con vosotros. Por eso, si el Señor nos perdona, también hemos de perdonar a los demás. Si el Señor pues nos acoge en su infinita bondad, también hemos de acoger nosotros a los demás. Disculpar, perdonar, perdón sincero, de corazón, con generosidad. A veces nos sentimos heridos sin una razón objetiva, solo porque somos un poco susceptibles o por amor propio lastimado, por pequeñeces. Y si alguna vez se trata de una ofensa real y de importancia, pues no hemos ofendido nosotros mucho más a Dios. Dice San Cipriano, Él no acepta el sacrificio de quienes fomentan la división. Los despide del altar para que vayan primero a reconciliarse con sus hermanos. Dios quiere ser aplacado con oraciones de paz. La mayor obligación para Dios es nuestra paz, nuestra concordia, la unidad de todo el pueblo fiel, en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pues acudimos a la Santísima Virgen.
ruega por nosotros pecadores. Le pedimos que nos ayude, que nos comprenda. Decía el Papa San Juan Pablo II en Pompeya, rezamos con la Virgen. Cuando estamos pidiendo, ruega por nosotros pecadores ahora. Y ella intercede ante Dios a favor nuestro. La Virgen reza con nosotros. Doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.